Tomando este concepto que mueren entre 15 y 18 personas en nuestro país a causa de accidentes de tránsito, 1 o 2 personas por día en nuestra provincia. Hoy vamos a hablar sobre el ABC de la seguridad vial, que es el nuevo libro de nuestro invitado, el doctor especialista en estas cuestiones de tránsito, el doctor Horacio Bota Bernaus. Horacio, buenas noches. Muchísimas gracias por acercarse al espacio. Un gusto. Gracias por invitarme y gracias por permitir difundir esta actividad que realmente me llena de satisfacción haber iniciado el camino de pensar en una seguridad vial para el ciudadano. Así que muchas gracias. Bueno, y felicitaciones por este material que es una forma muy didáctica para llegar y que la gente pueda aprender, ¿no? Sobre todo, todos en realidad los que manejan, los jóvenes, los niños también, porque la verdad que no sabemos mucho del tema los argentinos. No, creo que este libro nace a partir después de casi 34 años que estoy trabajando en la materia. Empezó a llamarme la atención que pasaban los años y las preguntas se seguían repitiendo, es decir, como que la gente me seguía preguntando lo mismo. Entonces, en algún momento dije, bueno, pero acá estamos fallando nosotros, los que hacemos seguridad vial, estamos fallando en esto de la educación vial. Una cosa es pensar, probar, investigar cuáles son las formas, las maneras, las buenas prácticas de evitar accidentes, y otra cosa es cómo la transmitimos al ciudadano. Es decir, son dos cosas diferentes. Entonces, tal vez lo que empecé a darme cuenta que el hecho de saber mucho de seguridad vial no nos hacía educadores viales, sino que hacía falta en todo caso que aquellos que son educadores, que tienen la formación para transmitir, para bajar conceptos al aula, al ciudadano, hacía falta que se involucraran y empezamos a pensar un libro que realmente fuera simple. El objetivo es que recogimos durante un largo tiempo todas las preguntas y fuimos clasificándolas, tratando de agruparlas. Y bueno, y en su primer momento eran más de 300 preguntas y al final quedaron casi 220 en función de que había algunas muy parecidas que terminamos integrándolas para no hacer repetitivo. Y salió un trabajo que yo estoy satisfecho porque tenía casi como 2 requisitos para quedarme tranquilo con una respuesta. Primero, que tuviera un lenguaje lo más simple posible. Claro, que es la forma de llegar a todos. Así es. Y la segunda, que la respuesta tuviera un concepto de integralidad, no que dijera para ver más detalle, ver pregunta 78, sino que con el riesgo que creo que lo pudimos evitar de no hacer repeticiones, queríamos que cada uno encontrara todos los aspectos de su respuesta a su pregunta en ese mismo lugar. Entonces, eso nos dio un compromiso y una forma de hacer el libro que esperemos que la gente lo valore y se dé cuenta que lo que queremos es un libro que no trata de ser atemporal, trata de no hacer demasiadas referencias a la ley, trata de plantear, tal vez con un criterio mucho más generoso, lo que es las buenas prácticas. Las buenas prácticas son todas aquellas cosas aquellos hábitos, costumbres o modos que no tenemos, que permiten evitar el accidente. Y lo que es el mandato legal son aquellas normas, aquellos preceptos legales que obligan. Es decir, una cosa es el precepto legal y otra cosa es la buena práctica. La buena práctica siempre es mucho más amplia que el precepto legal. La diferencia está que el precepto legal, la violación del precepto legal puede traer la sanción, en cambio la buena práctica lo único que trae es aumentar el riesgo de sufrir un accidente. En la medida que podamos ir entendiendo estas dos cosas, tratamos de responder a 3 cuestiones. ¿Cuál es el consejo concreto para la situación planteada? El porqué de esos consejos y el para qué. Es decir, ¿por qué esto hay que ponerse el cinturón? ¿Para qué? ¿Cómo se coloca el cinturón, por ejemplo? Es la forma de plantear la respuesta. Seguramente habrá respuestas más logradas que otras, pero fue un ejercicio muy fuerte porque, en primer lugar, yo tenía que dejar la formación de abogado. Es decir, los abogados tenemos una forma de escribir o de hablar que a veces es una forma muy protocolar, muy... Se me viene a la cabeza, no sé si alguna vez te pasó, pero digamos, gente que no quiere usar el cinturón, me ha pasado de taxistas que en vez de enchufarlo en el, no sé cómo se llamará, el anclaje del cinturón, lo enchufan en el freno de mano, como por una cuestión de rebeldía a usar el cinturón. Yo creo que ese es un indicador claro. Es un indicador claro de que no entendió que el cinturón era para él, no entendió los beneficios. Yo siempre digo que aún no sabemos vender la seguridad vial. Hace poco me contaban que un director de tránsito europeo decía que él podía bajar 500 muertos con 2000 radares.
Y yo decía, tal vez en Europa funcione, pero acá podremos poner 4.000 radares y no va a cambiar mucho porque, y esto lo digo sin ánimo de no decir que sea una buena medida, pero con esa sola medida la Argentina no va a cambiar. De hecho, cuando uno ve que se han tomado ciertas medidas, que hemos avanzado en algunas medidas. ¿Cómo ser? El uso de las luces bajas, el uso del cinturón en la provincia. Pero la luz baja es algo importante. Es muy importante. La luz baja es tan importante que yo no entiendo por qué la vendimos tan mal. Porque yo lo último que me acuerdo cuando se quiso imponer esta idea de que las luces bajas eran decisivas, la publicidad empezaba, no usar las luces bajas equivale a 200 litros de nafta súper. Claro. Es decir, todo lo contrario, cuando hay una explicación que además cuando lo hablamos con los jóvenes, por ejemplo, que es quienes prestan más atención a veces a estos fundamentos, se quedan realmente impactados. A ver, hace unos años, unos 25 años, se hicieron una serie de estudios, digo para buscar, fíjate dónde empieza el fundamento. Claro. Se hizo una serie de estudios donde se demostraba que el ojo humano no percibía los colores a la misma distancia. Es decir, que había ciertos colores que yo no podía ver, estamos hablando, no tengo las conclusiones, pero sí para mostrar la idea. Un auto de a 400 color. Metros y a otro color lo podía ver a 200 metros. Eso en principio es una conclusión importante, pero no decisiva. Ahora en el tránsito no es lo mismo ver un auto color blanco a 400 metros que un auto color bordo a 200 metros. ¿Qué significa en términos de riesgo? Que en uno tengo 200 metros más para decidir una maniobra y en otro tengo 200 metros menos. Entonces, yo recuerdo que en esa época, en la década del 90, recuerdo que yo compraba autos blancos y siempre me decían, cambiaste la heladera en vez del auto, porque claro, todos tenían auto blanco. ¿Por qué? Porque el auto blanco era el color que más se veía. Cuando se descubre, y esto empieza con la motocicleta, cuando empieza a descubrirse que la moto tenía una alta siniestralidad, una de las causas es que ocupa poco espacio en la vía pública, entonces no se la percibe, se descubrió que poniéndole la luz encendida apenas arrancaba, la moto llamaba la atención. ¿Qué fue lo que primero vino, la moto? Lo que primero vino. Y que la gente, pero todavía no se hablaba de por qué se encendía la luz. No era para esto, sino era para lo otro, para que en el tránsito urbano la luz encendida de día advirtiera. Claro. Cuando se dan cuenta los especialistas de que esto llevado a una ruta implicaba un cambio importante, porque esto llevado a la ruta son dos cosas que logró. Una, que era el objetivo, es decir, que todos los autos, no importando el color, se vieran a la misma distancia. Pero hubo otra cosa que se descubrió después, que era que yo viendo las luces blancas encendidas, podía también definir rápidamente si el auto venía o iba. Excepto aquellos que a la moto le ponen la luz de atrás de color transparente. Claro, pero no podrían ponérselo porque la ley le exige ciertos colores. La ley, que esa es una buena cuestión, pero la ley exige ciertos colores, porque los colores, igual que las señales viales, son un lenguaje. Y los colores, las señales viales, los intermitentes, son todos lenguajes, por lo cual no puede cada uno usarlo como quiera, sino que tiene que usarlo como corresponde, porque si no, mi lenguaje no coincide con el lenguaje del otro. Entonces ahí nacen las luces bajas encendidas y es el verdadero sentido. Entonces, cuando las personas, tal vez a fuerza de multas, que es lo que a mí no me gusta... Bueno, pero es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Digamos, cuando uno sale a la circunvalación o a cualquier ruta, prende la luz para que no le pongan la multa, no por otra razón. Incluso o en la mayoría. Yo he cambiado, porque en algún momento yo tenía alguna duda, pero hoy puedo decir, como una buena práctica de seguridad vial, que yo enciendo el auto y debo encender las luces. ¿Por qué? Porque el peatón lo ve distinto, porque podemos advertir nuestra presencia con mayor anticipación, aún en una ciudad, y está bueno hacerlo. Hoy en día los autos traen lo que se llama DRL, que es una luz diurna, con una menor intensidad que la luz baja, generalmente de LED. Esto también tiene una historia muy interesante, porque Europa recién en 2014 puso la luz baja obligatoria, y tal vez la gente no sepa por qué, nosotros lo pusimos antes, como si fuéramos buenos, ¿no? Lo que pasa es que Europa abrió la discusión en 2 o 3 puntos que es muy importante. La primera, si todos estamos de acuerdo que era una buena medida de seguridad vial, entonces abrió a que todos opinaran, porque creo que eso acá no estamos acostumbrados. Eso acá se me ocurre algo y lo transforma en ley si tengo mayoría, ¿no? Y no permitir que participen y discutan. La segunda cuestión lo segundo que se planteó es pensar, los ecologistas habían puesto el grito en el cielo con las luces bajas encendidas. ¿Por qué? Porque acortaba la vida de los componentes eléctricos del auto, de la lámpara, de las baterías, y eso que generaba contaminación ambiental. Y así fueron escuchando todos los argumentos. Y ahí salió este sistema que se le llama la luz blanca. La luz blanca pensando
en lámparas de bajo consumo, o en este caso LEDs, que tienen muy bajo consumo y baja rotación. Y en segundo lugar, eliminando las luces bajas que prendía también las luces de estacionamiento. Estas luces blancas solo prenden los faros blancos de las luces delanteras. O sea que no prende la posición. No prende la posición. Claro. Y con eso también se le dio una respuesta a los ecologistas. Y eso me parece que es fantástico. Claro. Nosotros cada norma que tenemos que aprobar de seguridad vial se aprueba, se discute en un recinto, claro, por y no ahí, se abre. Multiplicándolo por la cantidad de millones de autos que hay en el mundo pasa a ser algo significativo. No es el poco, desperdicio de lámparas, de baterías. Y las baterías que son muy contaminantes. Claro. Por eso creo que hay que escuchar. No es que el progreso lo detengan a veces los ecologistas. Yo creo que los ecologistas hay que escucharlo porque hay temas que son muy interesantes y que tenemos que coincidir, porque en definitiva el planeta lo hacemos entre todos, ¿no? O lo cuidamos o lo descuidamos entre todos. Horacio, ¿qué otra pregunta te pareció como para contarnos interesante o que valga la pena? Bueno, hay muchas preguntas hay una pregunta que es ¿por qué existen tantas leyes de tránsito en Argentina? Es decir, esta es una pregunta que nadie se la ha respondido. Digamos, cada provincia tiene la suya. Claro, nosotros tenemos una estructura federal en donde allá por el 1853 las Provincias Unidas del Río de la Plata dispusieron crear el Estado Nacional, el Estado Federal. Crearon dos dimensiones de poder, el Estado central o federal y las provincias. Y en esa Constitución de 1853 se puso una norma que el Estado federal, el Estado nacional, para ser concretos, el Congreso de la Nación, solo podían ejercer las facultades que la provincia le delegaran. Es decir, todo aquello que la provincia le delegó en la Constitución es facultad del Estado Nacional. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, dictar el Código Civil, el Código Penal, es decir, dictar ciertos códigos, ciertos conjuntos de leyes que regulan una temática, y el tránsito no está delegado. Por lo tanto, la primera conclusión desde el punto de vista constitucional, yo no estoy diciendo que esté bien o está mal, porque además hay otra cosa. En 1853 el tránsito no era un problema, está claro, obvio. Pero la Constitución se ha modificado y se ha modificado no una vez, varias veces. Claro. Incluso recuerdo que en la modificación del 94 recuerdo haber hablado con los legisladores y les pedía por favor que agregaran y del tránsito terrestre, es decir, en un listado de los códigos que podía dictar, si hubiéramos puesto en esa modificación el tránsito terrestre, no se puso. Por eso hoy tenemos el problema que cada provincia ha conservado en su jurisdicción la facultad de dictar su propia ley de tránsito. Y ni siquiera se han puesto de acuerdo. Ni siquiera se han puesto de acuerdo. Pero además hay otra cosa peor en Córdoba. En Córdoba, con la modificación de la Constitución, la hermanita menor de la Constitución Nacional, que es la Constitución provincial, digo menor por lo que es territorialidad, obvio, porque si no alguien se va a enojar, no es eso. Pero la Constitución de Córdoba en el año 85, esa facultad que no la delegó, ¿qué hizo? En la Constitución se la delegó a los municipios. Y el tránsito y el transporte urbano son facultades de cada municipio en la provincia de Córdoba. ¿Eso qué hace? Que hoy tengamos un lío barro. Que hoy, yo por ejemplo, un accidente en una localidad puede tener como culpable uno distinto que el mismo accidente en otra localidad. Y en la Argentina... Tanto así es. Hay cuestiones de prioridades de paso, que es el criterio. Descabellado esto. Claro, pero vuelvo a decir, me puede no gustar, pero yo debo bregar para que se respete la Constitución. Porque si nosotros perdemos el respeto, si queremos modificar la Constitución, modifiquémosla. Pero en concreto, a ver, si nos ponemos a hilar fino, entonces pasar de una provincia a otra es complicadísimo. Así es. Y eso es uno de los problemas, por ejemplo, si vos pensás en el corredor del Mercosur, en la salida de los productos hacia el Pacífico, todo lo que vos imagines que pase un camión, imagínate un camión brasileño que entra a Uruguay, tiene que aprender el Código de Uruguay. Pasa a Entre Ríos, tiene que aprender la ley nacional. Pasa a Santa Fe y pasa a Córdoba la ley provincial. Pasa a San Luis la ley nacional. Pasa a Mendoza su propia ley provincial. Entonces, es una cosa, es realmente un absurdo, un contrasentido. Bueno, en el programa pasado hablábamos de que estaba prohibido manejar en hojotas, por ejemplo. Exactamente. Es decir, y entonces como cada jurisdicción cree que puede, no cree, está facultada a hacer lo que quiera, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos que se ponen en marcha en esto, ¿no? Horacio, a ver, hay una parte del libro que habla de los mitos en el tránsito. ¿Cuáles serían los más...? Hay muchos mitos, pero hay más raros que podemos... Hay un mito que el otro día lo vi reflejado como una realidad. Iba por la 9 de julio en Buenos Aires y tienen cartelería variable de mensajes y el mito lo vi escrito ahí. Lo que me preocupa después es cómo lo cambiamos en el concepto de la gente. Decía, el peatón siempre tiene prioridad.
Esto es un error porque vendría a ser como un eslogan de Pero en una autopista no puede haber un peatón, ni un Así ciclista, es. ni un carro. Cuando yo digo el peatón siempre, la palabra siempre dice en cualquier circunstancia, ¿sí? Primer lugar. Y segundo lugar, esta frase es un mito y genera muchas conclusiones erróneas, cuando dice siempre tiene prioridad. La prioridad es un concepto muy técnico en el derecho de tránsito. ¿Qué significa la prioridad? Que cuando dos trayectorias se cruzan, siempre hay uno que tiene derecho a pasar primero que otro para evitar que se choquen, ¿no es cierto? La prioridad de paso lo que hace es evitar que dos autos que quieren pasar por el mismo espacio se choquen. Entonces genera la prioridad. Cuando yo digo el peatón siempre tiene prioridad, quiere decir que aunque tenga el auto el semáforo en verde y yo estoy cruzando por la mitad de la calle, ¿tiene prioridad el peatón? ¿Eso es correcto? No, es incorrecto. Y es un grave error. Ahora, si lo que quisimos poner, que es lo que yo entiendo, el peatón es un usuario vulnerable que tenemos que cuidar, estamos de acuerdo. Siempre lo tenemos que cuidar, pero no podemos confundir, porque si no, lo que uno enseña... Por ahí se está buscando el mensaje directamente para el automovilista y no para el peatón de decirle, bueno, vos podés cruzar por cualquier lado, tenés prioridad siempre. Es que en el tránsito, bueno, esa es otra cosa interesante. Siempre se pensó la seguridad vial desde el punto de vista del conductor. Y hoy la seguridad vial, por eso uno de los últimos libros que escribí se llama El pasajero, mucho más que un transportado. Este es el libro número 11, ¿verdad? 11. El pasajero más que un transportado. Es decir, porque hasta ahora el pasajero era un convido de piedra en la seguridad vial. Lo subimos al auto y me hace acordar aquella vieja calco que decía, subí, atate y callate. ¿Te acuerdas? Bueno, pareciera que el transportado es un convido de piedra. Yo creo que no es así. Hoy la seguridad vial tiene que trabajar sobre todos los roles, sobre el peatón, sobre el conductor y sobre el transportado. Y dentro del conductor, ahí buscaremos el ciclista, buscaremos el motociclista, el conductor de camión, el chofer profesional, bueno. Pero creo que hay que trabajar sobre todos los rubros y eso es uno de los mitos más complicados que tiene, porque la misma publicidad del Estado confunde. Porque si a vos te dicen siempre tenés prioridad, supongamos que vos podés entrar al programa en cualquier momento, siempre. Y los dos conceptos son equivocados. Por eso digo, si a mí me quisieron, yo creo que el mensaje es siempre pensemos que el peatón es el más débil, el más vulnerable. Estamos de acuerdo. Pero no tomemos un concepto que es muy técnico. La prioridad es decir, alguien en determinadas circunstancias, cuando se dan ciertas hipótesis, debe pasar primero que otro. ¿Qué otro mito tenemos? Bueno, el tema del alcohol. El tema del alcohol, por ejemplo, a mí me ha tocado ver gente que dice que yo cenando con alcohol manejo mejor. Y tal vez tenga razón, maneja sin el control del gendarme. El alcohol es un poderoso depresor del sistema nervioso central. ¿Y qué significa esto? Que lo vuelve torpe, lento, poco reactivo. Lo he escuchado eso. Exactamente, lo he escuchado. Y bueno, por eso esas son las preguntas que llevan años haciéndose. Y entonces, cuando además deprime el sistema nervioso central y deprime los frenos inhibitorios, el tipo se siente mejor conduciendo porque ya no tiene ningún problema. Más sí, yo acelero, más sí, yo lo paso. Es decir, los frenos inhibitorios es lo que hacen que el conductor tenga ciertos temores o ciertos controles para no hacer conductas de riesgo. Pero cuando tengo alcohol... Sí. Dejo sin efecto. No, porque hay gente que por ahí cuando toma dice, no, yo voy despacito y tranquilo. Es que no tiene nada que ver la velocidad. Es decir, cuando yo digo que el alcohol es un poderoso depresor, no lo digo yo, lo dicen los médicos, los que estudian todos los efectos farmacológicos de la droga. Lo que estoy diciendo es que vaya despacito, vaya fuerte, lo que se alargan son los periodos de reacción. Un conductor alcoholizado va perdiendo reactividad, es decir, yo soy tardo en reaccionar, soy poco activo, es decir, soy una persona que hasta me doy cuenta que el semáforo se va a poner en rojo, todo eso significa en un vehículo, cuando yo tardo más tiempo que el habitual, significa que ese vehículo se va a desplazar más espacio. Cuando se desplaza más espacio, pongo más riesgos. Horacio, ¿te parece que son correctos los controles de alcoholemia, que son escasos, que están bien diseñados? No, yo creo que hay que trabajar más. El control de alcoholemia tiene que generar un hábito. Es decir, lo más importante en los controles, fíjate lo que te voy a decir que puede parecer contradictorio, no es importante la cantidad, sino la sensación que te pueden controlar. Es decir, cuando vos programas, haces una actividad con respecto a los controles, tiene que tener la capacidad de cambiar de lugar, cambiar de horario, cambiar de situación. Es decir, lo más efectivo es la sensación que me pueden controlar, aun cuando no me controlen.
Eso es lo más efectivo. La espada de Damocles, digamos. Claro, la sensación que digo, che, por ahí están en la avenida esta. En cambio, si hoy sabemos dónde están los controles, y bueno, la gente especula también con eso. Y eso está mal. Por eso, a veces dicen, tenemos que hacer más controles. No, tienen que ser más inteligentes los controles. A veces puedo controlar menos vehículos, pero rotar permanentemente, y entonces la gente no sabe dónde lo vas a controlar. Esa tal vez sea la forma más efectiva de hacer controles. ¿Alguna otra pregunta, Horacio, que quieras destacar? Hay muchas que se repiten en el tiempo. Por ejemplo, las madres preguntan mucho sobre cómo llevar a los hijos, ¿no? En general a los hijos, cuál es el lugar más seguro y por qué. Eso está muy bueno, creo que ese es el cambio. Antes nosotros estábamos acostumbrados que nos decían, esto es así, tomás la copa de esta manera y listo. Y no había mucho lugar para preguntar. Hoy hay lugar y por ahí las publicidades o las exigencias no explican qué es lo que hay que hacer. En esto de las personas, lo primero que uno dice, ¿por qué los chicos atrás van más seguros si en cambio yo lo tengo en los brazos? También eso son mitos. Una madre cree que el mejor lugar para su hijo son los brazos. Y es cierto, sí, uno que ha criado hijos, pero no en el auto. Entonces, también hay que corregir eso porque es una práctica de todos los días y ¿por qué la madre no va a sentir que en el auto es lo mismo? Bueno, vamos a tratar de ser muy cortito con la respuesta, pero primero, ponerlos en el asiento trasero es alejarlos no solo de los choques más frecuentes, que es el choque de frente o el choque por alcance. Del airbag. Claro, pero no todavía eso, alejarlo del choque. Acuérdate que cuando hay un choque, la energía se traspasa, es decir, la energía que trae este auto, en el impacto, termina yendo hacia el otro. Entonces, mientras más lejos lo ponga del impacto, más condiciones de seguridad tener, más absorción de energía se va a producir y va a llegar la menor energía posible. La otra razón que está vinculada a esto es que en la parte delantera del vehículo hay elementos de riesgo. Está el volante, está la caja de cambio, es decir, hay muchas cosas de riesgo que un niño cuando golpea el tablero, la radio, ahora se ha atenuado todos estos riesgos, pero acordate que antes tenían unas perillas que si te la clavabas en la cabeza era terrible, estaban ahora las manijas de la puerta, por suerte eso la industria automotriz ha ido corrigiendo. En cambio atrás tiene un ambiente con mejores condiciones. Ahora, si yo solo, como alguna vez he visto y todavía hay publicidades que dicen los niños atrás, pero los niños atrás debidamente sujetos, porque si yo no los sujeto, el niño atrás sale despedido con una facilidad, 50, 60 kilómetros, un niño suelto sale fuera del habitáculo. Y lo ponemos en la situación peor. Por más que esté en los brazos de la mamá. Por más que, no, es que la mamá no tiene capacidad para retener. Yo siempre, alguna vez ponemos por ahí la velocidad engorda. ¿Por qué? Porque el peso del niño después se le agrega la energía cinética, que es el movimiento, la energía del movimiento. Una madre, hay una vieja publicidad que vi hace muchos años en Australia, donde le hacían una apuesta a un rugbyer que iban a chocar a 50 kilómetros y tenía que llevar un muñeco de 8 kilos. Y la apuesta era que había una buena suma de dólares australianos si podía sostener el muñeco. Cuando se hizo entonces el rugby dijo, lo voy a intentar. Así que él sabiendo que iba a chocar, que es una cosa distinta a lo que habitualmente ocurre en la realidad, muestra muy claramente la imagen. Un rugby tenía unos brazos impresionantes. Cuando se produce el impacto, sale despedido el bebé de sus brazos y sale hacia afuera. Es decir, estas cosas se las tenemos que enseñar porque la madre no puede imaginar, la seguridad vial no se imagina. Alguien te debe decir, te debe mostrar y te debe convencer. Entonces esta es una de las cosas que trabajamos primero para entender. Y segundo, entonces, los niños atrás, debidamente sujetos. ¿Y qué es debidamente sujeto? Porque además hace poco tiempo, un año y algo, se aprobó la ley de los sistemas de retención infantil. Pero no le explicaron más nada a la gente. Hoy le hablamos de sistemas de sujeción ISOFIX en el auto, que vienen con muchos modelos. Estoy seguro que mucha gente ni sabe dónde están. No lo sabe usar. Entonces, lo importante es, viajan atrás, lugar más seguro, debidamente retenidos con el sistema de retención adecuado a su peso y a su edad. Y si tengo que elegir dónde lo pongo, siempre el lugar más seguro es alejarlo de los laterales, que son los lados más débiles del auto.